Hola a todos. Si estáis en este vídeo, seguramente hayáis visto la cronología de Hola Tío completa, y si no es así es altamente recomendable ver ese vídeo antes de este, pues se hará referencia a múltiples sucesos del canon. Para los que se queden en este vídeo, hoy os explicaré a detalle la historia y las características del asesino más violento y brutal del universo Hola Tío. Estamos hablando del segundo primito Aesthetic. Todo empieza en 1983, con la desaparición de los padres del Santi. Esto provoca, como ya sabréis, que el Santi se vea obligado a vivir en casa de sus abuelos, y el protagonista de esta historia, el hermano del Santi, el cual lo llamaremos Diego. Diego se fue a vivir a casa de su tío, debido a la repentina desaparición de sus padres. Al igual que el Santi, este hace su vida normal, ahí convive de manera pacífica con su tío y su hijo, a quien Diego no había visto antes aún, hijo que en unos años se volvería el primito Aestéril. Diego y su primo se la pasaron jugando juntos. Como todos ya sabemos, por esas fechas se descubrió el primer cadáver asociado al destripador del cerro. Lo cual dejó a toda Lima intranquila, pero no a Diego ni a su primo, aunque este último ya conocía perfectamente los trapos sucios de su padre. De hecho, él mismo ya había matado a varias personas. Diego llevaría su vida normal, conviviendo con el primito como si fueran hermanos. Lo único que le parecía inusual es que de vez en cuando su primo se ausentaba varias horas y luego volviese como si nada hubiese pasado. Diego una vez decidió husmear en el sótano de la casa. Encontrando a un niño atado en una mesa con varios productos químicos al lado. Del susto, Diego salió corriendo del sótano ignorando las peticiones de ayuda del hombre. Su tío, que estuvo al tanto del descubrimiento de su sobrino, escondió y rompió su móvil para que no llamara a la policía. Y utilizó una droga en pequeña dosis para que Diego se enfermase por varios días. De esta manera el Santi notó su ausencia constante a clases y fue a investigar a casa de su tío. Ese mismo día, Diego se recuperó e intentó escapar de su tío. Pero este se dio cuenta y forcejeó con su sobrino y lo encerró en el sótano sin saber que era espiado por el Santi. Las primeras horas, Diego fue drogado por el primito Aestéril y lo encerró en una habitación. Ahí el primito Aestéril le contó la verdad, que él y su padre eran asesinos en serie y que además de sus víctimas habituales, el tío del Santi encerraba a gente en el sótano para que el primito pudiese experimentar formas de matar más efectivas y sin ser detectado. Pero el primito no tenía ninguna intención de hacerle daño a Diego, pues se habían vuelto buenos amigos, cosa que el primito nunca había tenido antes. Pero ahora que sabía la verdad, no podían dejarlo salir de ese sótano. Luego de todo esto, el Santi fue capturado en el sótano y fue puesto en cautividad con su hermano. Durante el siguiente año, ambos hermanos sufrieron de abusos físicos y psicológicos por parte de su tío. Ya sea como dejarles con poca comida, intentar que olvidasen lo sucedido con el uso de drogas o cosas similares, hasta en un caso se rumorea un caso de violencia física y sexual. Diego intentó explicarle al Santi todo sobre el primito y su padre. Pero parece que el Santi sí tuvo lagunas en su memoria debido a las sustancias, provocando que no pudiese recordar todo lo que le explicó Diego sobre el primito Aestéril, provocando que lo olvide con el paso del tiempo. Además, el primito nunca se hizo presente ante el Santi hasta muchos años después.
Los niños solo eran visitados por su tío. Este evento encadenado con constantes torturas físicas y psicológicas generaron un brutal trauma en ambos. Con el tiempo, el Santi pudo escapar del sótano, utilizando una distracción que Diego no fue capaz de aprovechar, quedándose encerrado bajo la promesa de que su hermano volvería a por él. Pero pasaba el tiempo y el Santi nunca regresaba. El primito Asterix volvió a aparecer para hablar en numerosas ocasiones con Diego. Este último le suplicaba para que le liberase, pues si realmente era su amigo, esto es lo que debía hacer por él. El primito le propuso otra opción, ya que sabía todo lo que sucedía en esa casa, sería buena idea que se involucrase más a fondo. Diego se resistió por unas semanas pero acabó aceptando. Entonces el primito Asterix le enseñó su arte de cazar personas y con el tiempo Diego empezó a acostumbrarse hasta llegar a matar personas. Solo que este descargaba su furia en sus víctimas, tomando una actitud salvaje y sin piedad. Ya que consideraba que usar sustancias para confundir a sus víctimas era una herramienta cobarde, que él debía aplastarlos sin pensar, sin remordimientos. El tío del Santi llegó a sorprenderse de la repentina transformación de su sobrino y cuando la policía llegó a la casa de Lima, ordenó a su hijo y a Diego que escaparan. Una vez instalados en Cusco, sobre 1985. El primito Asterix ya salía a cazar con su característico método y su icónico traje de cuervo. Esto le pareció tan genial a Diego que se la pasaba en el sótano, entrenando para ser una bestia en combate y aprender a ser un animal salvaje. No fue hasta 1990 que Diego había olvidado a su hermano, su propio nombre, ahora solo era una bestia salvaje que solo reconocía al primito Asterix y a su padre como aliados. Se hizo un traje similar al de su primo, pero más oscuro y con una capa y capucha que lo hacían más aterrador y le daban un aspecto de demonio. Con el tiempo pasó a ser nombrado el primito Asterix, pues ahora su primo y su tío eran su nueva familia. Durante los hechos donde el Santi volvió a investigar a su tío en Cusco en 1992. Los primitos se mantuvieron en el sótano. Luego, antes de los hechos de Hola Tío 1 en 1992, decidieron partir a las calles y seguir su camino de asesinos sin la ayuda del tío del Santi. Con el tiempo frecuentaba una mina o un cementerio en el bosque, cerca del parque de atracciones de Lima, que tuvo que ser abandonado debido a los brutales asesinatos del primito Asterix. El primito Asterix arremetía con rabia contra sus víctimas, que andaban solas en el bosque, las mataba a puñetazos y perforándolos con su pico. Luego desmembraba sus cuerpos y los colgaba de los árboles. Aún dejando los cadáveres a la vista, la policía nunca pudo encontrar nada que lo llevase hasta él. Y aún así, daba igual si descubrían quién era, él dedicaba todo su tiempo a su laburo como asesino. Después de eso el bosque quedó abandonado junto al parque de atracciones, que también era el lugar frecuentado por el primito Asterix.
haciendo solo que los vagabundos y pandilleros que fuesen a vandalizar la zona fueran víctimas de los atroces asesinatos del primito Aesthetic. Nadie reconoció al primito Aesthetic como un asesino en serie, sino que se dio el rumor que se trataba más sobre un demonio o una criatura del bosque que se dedicaba a matar por naturaleza propia. Y en parte era cierto, el primito Aesthetic disfruta del miedo de sus presas y se aprovecha de ellos para que no puedan pensar con claridad y sea mucho más difícil que escapen. Eso sí, el primito Aesthetic suele matar de noche. Solo se puede escapar de él de día o en el caso del Santi, no dejó que el miedo le frenase su razonamiento debido a su infame experiencia con otros asesinos. De esta manera la historia del primito Aesthetic queda de forma abierta y sin saber si tomará un papel importante en el futuro. Ahora pasaremos con las características físicas del personaje. Para empezar con su etapa conocido como Diego, sabemos que media 1,65 m de altura, tenía la edad de 13 años con las capacidades físicas e intelectuales de un chico promedio de 13 años, lo único en lo que destacaba era en su aparente inmunidad a escenas grotescas y sangrientas ya que, debido a sus traumas estos escenarios ya no le suponen nada inusual. Ahora bien como primito Aesthetic, la cosa cambia. A sus 27 años de edad, y una estatura de 1,68 metros de altura el primito posee unas capacidades atléticas extremadamente altas, casi rozando el nivel olímpico en agilidad y velocidad. En cuanto a resistencia física y velocidad son mucho más reducidas en comparación con el resto de estadísticas, aunque puede matar a una persona con sus propias manos. Utiliza unos guantes que no dejan ningún tipo de huellas, y un traje que le camufla en la noche. No es un ser tan inteligente, pues ha perdido capacidad de razonamiento moral y actúa como un animal salvaje puramente instintivo. Y hasta aquí el vídeo del primito Aesthetic, espero que lo hayáis disfrutado como fans de la saga Hola Tío. Nos vemos en un próximo vídeo, hijos de puta.